Hola a todos, soy estudiante de teología, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Continuamos con nuestra serie Cómo preparar un sermón expositivo. En el video anterior, nosotros aprendimos que teníamos que leer toda nuestra carta que íbamos a exponer. Estamos tomando como ejemplo la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, en ese video dijimos que lo primero que tenemos que hacer es leer el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Después de hacer eso, tenemos que leer toda la carta en varias versiones o traducciones. Y después observar los detalles que vemos. E hicimos un ejemplo de cómo hacer anotaciones de esta carta, las cuales vemos en este globo de aquí, en donde se nos dice que el autor es Pablo, los destinatarios es a las iglesias de Galacia y el propósito de la carta tienes que escribirlo tú porque es algo que ya has hecho. Muy bien, en este video 2 vamos a aprender a interpretar la Biblia. Pero antes de interpretar, lo que necesitamos es seleccionar una unidad de pensamiento. Lo que tú y yo necesitamos hacer es saber qué es lo que vamos a predicar. Hay varias formas de seleccionar una unidad de pensamiento. La más básica es guiarnos por estos subtemas o por estos subtítulos que tiene nuestra Biblia. Por ejemplo, aquí se nos dice que hay un saludo y aquí se nos dice que no hay otro evangelio. Esta primera sección del saludo va desde el versículo 1 hasta el verso 5. Y esta segunda sección de unidad de pensamiento va desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Esto es muy importante porque una predicación expositiva consiste en exponer una unidad de pensamiento, en este caso la que el apóstol Pablo está transmitiendo a las iglesias de Galacia. Esa es una manera de hacerlo guiándonos por los subtemas que tiene nuestra Biblia. Otra forma de hacerlo es guiándonos por los signos de puntuación. Es decir, aquí en el versículo 1 comienza con mayúscula y si leemos con cuidado, la unidad de pensamiento termina hasta el versículo 5, hasta el amén, porque hay un punto. Y quizás tú pensarás, bueno, pero aquí en el 2 empieza con mayúscula, sí, pero si observas con detenimiento verás que hay 2 puntos y seguido. Aquí también hay 2 puntos y seguido. Entonces, la unidad de pensamiento inicia en el 1 y termina en el 5. Veamos en la siguiente sección. La unidad de pensamiento comienza desde el versículo 6 y hay un punto en el versículo 7. Pero si tú y yo leemos con cuidado, nos daremos cuenta que toda la idea que quiere transmitir el apóstol Pablo no termina en el verso 7, sino que continúa hasta el verso 10. Bien, una vez que hemos seleccionado la unidad de pensamiento que queremos predicar, o mejor dicho, que queremos interpretar, lo que haremos a continuación es abrir nuestra herramienta de notas y vamos a abrir el cuaderno que creamos para la carta de Gálatas. Ahora vamos a crear una nueva nota, la cual llamaremos unidad de pensamiento para predicar. Y lo que vamos a hacer es estructurar o dividir esta carta por unidades de pensamiento. De esta forma, tú vas a organizar cuántos sermones o cuántas prédicas son las que tomarás para predicar. Entonces, vamos a escribir Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Y puedes probablemente llamar como una introducción al libro de Gálatas, donde tú puedes quizás hablar acerca de Pablo, puedes hablar acerca de cuáles son las iglesias de Galacia, puedes quizás detenerte y ver un panorama general acerca de toda la carta, etc. Por ejemplo, otra sección de pensamiento puede ser Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10.
Entonces tú leyendo esta sección puedes poner tu propio título de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. No necesariamente tienes que repetir este mismo tema. La idea es que tú elabores tus propias unidades de pensamiento basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces puedes escribir quizás el único evangelio. Otra unidad de pensamiento que encontramos es Gálatas capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 17. Y bueno, quizás tú no quieres que sea hasta el versículo 17. Quizás dices, bueno, estos versículos van ligados con lo que está sucediendo aquí arriba. Entonces, vamos a escribir hasta el versículo 24. Entonces, leyendo esto, vemos entonces que vamos a colocar el Evangelio Pablo y el Evangelio a los gentiles. Bien, entonces en el capítulo 1 podemos extraer 3 sermones, pero tú puedes hacer otras divisiones. Quizás puedes hacer una sola predicación del capítulo 1 o incluso puedes hacer 4 o 5 prédicas acerca de esta carta de Pablo a los Gálatas. Pero lo más importante es que tú ores y tú pienses cuántas clases, cuántas prédicas, cuántos domingos o cuántos días a la semana vas a tomar para que puedas desarrollar y puedas predicar todos estos mensajes. Entonces tú continúa encontrando estas unidades de pensamiento en los siguientes 6 capítulos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva nota y la vamos a llamar Sermón 1. O si quieres ser más específico, nada más pones Sermón 1, introducción, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos, primeramente, pues estas generalidades, ¿verdad? El autor, destinatario, propósito de la carta. Tenemos en esta otra nota nuestra unidad de pensamiento para predicar. Como ya leíste toda la carta y ya sabes de qué se trata y ya tienes divididas estas secciones o estas unidades de pensamiento, es mucho más fácil que tú puedas estudiar. Pero ahora también vamos a encontrar cómo es que vamos a desarrollar el capítulo 1, versículo 1 al 5. Así que te invito a que te suscribas al canal y continúes viendo los siguientes videos, en los cuales tú aprenderás a elaborar un sermón expositivo paso a paso, para que puedas predicar en tu iglesia, puedas predicar en la calle o en donde quiera que el Señor te llame a hacerlo. Y vamos a utilizar esta herramienta poderosa de Logos para lograr construir todo nuestro sermón expositivo. Yo soy estudiante de teología y nos vemos en un próximo video.